La tensión se apodera del diamante. Prepárense para el análisis más profundo. Esto es Duelo de Estrellas. Segunda jornada del Duelo de Estrellas, primera liga de debate deportivo del mundo. Quien les saluda, Darwin J. Trejo, en nombre de todo el equipazo que hace posible que estemos en todas las plataformas digitales para poder compartir con ustedes. Desde ya agradeciendo de una vez su aceptación, su sumatoria y su arraigo con este proyecto en todas las plataformas digitales y en la comunidad de WhatsApp. De verdad estamos muy entusiasmados en esa comunidad y en esas plataformas digitales donde ustedes votaron para decidir al ganador del debate de la semana anterior. Carlos Colón, Juan Miguel Márquez, Paul Skins, Tarek Skubal. Veamos quién fue el ganador. ¡Pónchalo, Kelvin! Y ahí está, el porcentaje fue claro y Juan Miguel Márquez se lleva esta primera edición o esta primera jornada del Duelo de Estrellas, así superando a Carlos Colón. Así que Juan Miguel, mira, de una vez dando el batacazo, haciendo de las suyas en este primer debate. Ya teniendo este primer resultado, es momento de presentarles a quienes formarán parte de esta segunda jornada del Duelo de Estrellas. Llegamos a la Liga Americana, el joven circuito, y mira quién estamos acá. El señor de las barajitas, triple play está Manuel Acevedo y nuestra Nindairi Lobo, Ninda Deportes. Ya yo le dije que yo iba a Nindairi en el primer capítulo, pero Ninda, te digo una cosa, ya listo, ya aquí para allá todo queda en tus manos. Así que saludar primero a las damas. ¿Cómo estás, Nindairi? Bueno, muchísimas gracias y un saludo para todos. Estamos aquí en el Duelo de las Estrellas con una responsabilidad de ser la única mujer que va a debatir con estos muchachos que también saben bastante de béisbol. Para mí un honor que me tomaran en cuenta en esta primera edición y formar parte de esas femeninas que habla del deporte aquí en Venezuela. Yo personalmente soy un entusiasta del periodismo deportivo femenino, así que bienvenida siempre, Nindairi. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, Darwin. Bueno, gracias a todos, producción, Kelvin, que me dieron esa oportunidad. Linda, ¿cómo estás? Sí, bueno, aquí vamos a debatir más o menos qué es lo que me gusta, principalmente la argumentación, que creo que es algo muy importante, que creo que se ha ido perdiendo, creo que la gente sea un poco más a los gritos, vamos a ponerlo así, y aquí tienes que tener los datos en la mano para poder dar que tu argumento sea válido de la posición que tengas. Muy bien, dicho esto, ya presentado a nuestros panelistas de esta segunda jornada de Duelo de Estrellas, vamos a hacer el sorteo. Al igual que en la primera jornada, lo vamos a decir por ruleta. Una ruleta tiene los nombres de los panelistas y en otra ruleta están los nombres de los jugadores con los que vamos a debatir hoy. En este capítulo nos hemos ido a la receptoría. Vamos por orden de las posiciones del béisbol. Comenzamos con la número 1, que fue el picheo. Fue lo que tuvimos la semana anterior. Y ahora vamos a la posición número 2, es decir, la receptoría. Y Kelvin dijo, ¿sabes qué? Vámonos a lo histórico. Y nos vamos a Borinquen, porque los dos son boricuas. Iván Rodríguez y Yadier Molina. ¿Quiénes de ellos han sido el mejor receptor? Y vamos a definirlo de una vez a través de la ruleta que la está punchando Kelvin en pantalla. Ahí la están viendo. La ruleta de Nindairi y la ruleta de Manuel y la ruleta de Iván Rodríguez y la ruleta de Yadier Molinas. Así que ponemos a rodar y vamos a definir quiénes le van a tocar debatir. Se va adelantando. Manuel, ¿cuál dijiste tú que te iba a tocar? Yadier Molina. Bueno, Manuel le ha tocado Iván Rodríguez, le tocó el Poch, Iván Rodríguez, y Nindairi luego le toca el marciano Yadier Molina, ¿vale? Así que ya ellos están preparados, ya saben cuál es el personaje con los que les toca debatir. Ahora mismo vamos a lanzar nada más la ruleta de ustedes dos para definir quién va a comenzar el debate, ¿ok? Rueda la ruleta. Ahí la tiene ya Kelvin, Kelvin le da la ruleta pero con todo. Y mira, uy, miren en la raya primero las damas. Así que Nindairi le va a tocar comenzar este debate. Entonces ya sabemos a quién le toca a cada uno. Nindairi, vas con el marciano y Manuel va con el Poch Rodríguez. Pon el tiempo en pantalla, ya lo tiene Kelvin, 1 minuto 30 para definir sus argumentos, para exponerlos de tal manera. Nindairi, la pregunta para comenzar este debate: ¿realmente el marciano Yadier Molina, defensivamente hablando, es mejor que Iván Poch Rodríguez entre los receptores boricuas? Comienza Nindairi y corre el tiempo. Ok, estamos hablando de un Yadier Molina que viene de una familia beisbolística que nace viendo a sus hermanos siendo receptores también. En una oportunidad tuvo que compararse o estar jugando frente a ellos en la Major League Baseball. Y hablando de todas las temporadas que tuvo, 19 en específico, vamos a los datos.
de Yadier Molina para que ustedes sepan por qué él es el mejor receptor boricua. Yadier jugó 19 temporadas, tuvo un total de 2.184 juegos, 18.294, 2.2 tercios innings jugados, 1.062 asistencias. Además de eso, solamente 83 errores, un porcentaje de fildeo de .995. Y podemos mencionar que además Yadier, sin duda alguna, es uno de los receptores que controló más el wild pitch y el pass ball. Un total de 549. Y para poder también hablar de que... Y aquí quedamos, Lindairi. Ahí quedamos. Se cumple el minuto 30. Y a ver, Manuel, mira, con lo que nos dice Lindairi, mira que ella habla de números importantísimos. Y vaya que en el béisbol los números hacen mucho fuerza. Pero Iván Rodríguez tuvo mejores números que Yadier Molina entre los receptores boricuas. Tiempo. Bueno, Darwin, claro que sí. Una de las cosas que hacía respetable a Iván Rodríguez era que sí, tenía un buen porcentaje de corredores retirados en la segunda base, pero algo que especificaba o que tenía singular en su juego era retirar los corredores en primera base. Era algo que tenía uno de los brazos más potentes en las grandes ligas. Sí, cometió un poco más errores que Yadier, pero vamos a ponerlo así, Iván no era totalmente su fuerte la defensiva, aunque fue muy completo y ganó muchos más guantes de oro, aproximadamente 12 o 13 guantes de oro, y en ese momento no se entregaba el guante de platino para lo que se entrega hoy en día. Iván era un receptor bastante completo y siempre estaba en la conversación porque siempre era el mejor receptor boricua, porque era mucho más completo. Entonces, vamos a ponerlo así, una de las cosas que ahora se toma mucho en cuenta, para la época de Iván no costaba mucho, que era el framing. El framing no lo utilizaban mucho en esa época o no lo tomaban mucho en cuenta. Ahorita Yadier, que es una estadística que se está viendo ahora más recientemente, es mucho mejor para Yadier. Todavía te quedan 2 segundos. Me quedan 2 segundos. Bueno, vamos a ponerlo así. Ya se acabaron los 2 segundos. Era hora que completaras. Manuel dice algo muy importante, Lindairi, el framing. Pero estamos hablando de receptores que han estado en 2 etapas distintas y pudiéramos incluir una tercera. En los 90, el framing, que se le llamaba mascoteo, no tenía tanto auge. Cuando ya Yadier Molina llega a las estadísticas avanzadas, la sabermetría. Y ahora tenemos sistema ABS. El sistema ABS te quita el framing por completo, porque si tú pides el challenge, las cosas van a cambiar. ¿Tú crees, Lindairi, que Yadier Molina hubiese tenido el mismo éxito con el sistema ABS como lo tuvo como receptor? Yo considero que sí, ya que tenemos a un Yadier que se preparó, que tuvo el talento nato, pero además también lo fortaleció con los años, teniendo un ejemplo de vida. Bien, lo dije al principio, su familia tenía esa ventaja que a lo mejor no tuvo Iván en un principio, pero que él pudo tomar en la época que también estuvo jugando. Estamos hablando de que ganó premios, superó récords, además rompió récords de Iván, que hoy en día siguen actualmente formando parte de los récords de la Major League Baseball. ¿Cuánto nos queda, Kevin? 1 segundo, te queda 1 segundo. Sin duda alguna es el receptor que ha finalizado más outs en la segunda base. Ok, estamos hablando de nivel defensivo. Ahora aquí las cosas las vamos a cambiar un poco, pero después que me dé el argumento Manuel. Iván Rodríguez, mira lo que me dice Lindairi. Lindairi nos dice que Yadier Molina viene de familia con tradición beisbolística. Iván Rodríguez no tanto. Pero entonces, ¿eso hace que Iván Rodríguez sea menos receptor que Yadier? No lo hace menos receptor. Ponle cariño entonces. Porque él desde que venía, acuérdense que los receptores boricuas tienen que pasar prácticamente por el proceso de draft, tienen que entrar al sistema de draft, y Iván siempre sacó por su bate, no estamos hablando de eso, pero también tiene una buena defensa. Y con su pasar en la universidad y cuando llegó a las grandes ligas, en el sistema de ligas menores, se desarrolló muy bien. Y sí, utilizar el mascoteo, quizás no lo contaban tanto, lo podían pasar, no era su fuerte principalmente, pero tenía otras herramientas. Tenía uno de los brazos más temibles para recetar, recetó casi 600 y pico de corredores en la segunda base, y en primera tiene el porcentaje de más corredores retirados, sorprendiéndolo, casi 300 corredores retirados en la primera base. Entonces creo que es un catcher bastante completo. Siendo el catcher bastante completo, entonces ya estamos hablando a nivel defensivo. Pero antes de esto, vamos a recordar los mejores momentos que nos dejó el debate anterior entre Carlos Colón y Juan Miguel Márquez.
Estamos hablando de dos lanzadores en particular, ¿no? En realidad hay estadísticas que no dependen realmente del rendimiento de equipo. Pero si tienes una buena unidad a tu alrededor, la motivación siempre va a existir. Yo pensaría que en el caso de Skins, más bien, el ambiente puede influenciar de manera negativa sobre él, justamente por ser un equipo que no gana en las grandes ligas. Puedes tener un as. El as puede ganar los juegos que le toquen. El tema es cuando le toque otro lanzador, cuando Pittsburgh no pueda jugar más allá de la temporada regular y esos números les va a costar muchísimo subir. Entonces yo creo que la carrera de Paul Skeens perfila un poquito mejor. También mencionar un par de cositas. Primero, el ambiente del equipo va a influir muchísimo, bien lo dice Juan, pero también le va a afectar bastante a Tarik Skubal. Recordemos que está jugando en un equipo que no le quiere pagar su dinero. Segundo, creo yo que no importa si llegas a postemporada o no. Recordemos que el mejor pelotero del 2010 al 2020 fue Mike Trout y Mike Trout jugó una sola vez postemporada, así que creo que no es un argumento tan válido para hablar de números individuales. Revisando ya los números de la defensa, vamos a ir a lo que es el bateo, porque hay un dicho en la pelota, muchachos, que dice que el que batea está en el line-up todos los días. Y en eso Iván Rodríguez tenía casi que una maestría. Iván Rodríguez le fue muy bien bateando, incluso consiguiendo hasta 7 bates de plata. En cambio, Yadier Molina era un bateador un poco más discreto. Ahora te pregunto yo, Manuel, siendo la receptoría una posición tan importante a nivel defensivo, ¿crees tú que Iván Rodríguez sobrepuso el bateo sobre su defensa donde ambos brilló? No, creo que era su fortaleza por la cual llega a las grandes ligas, es su principal herramienta, el bateo. Y te puedo dar un argumento mucho más fuerte. Podías construir un equipo en base a Iván Rodríguez. Anteriormente los catchers eran nada más defensivamente y si te aportaban algo a la ofensiva era ganancia. Iván creo que fue como que el que inició cambiar un poco esa filosofía recientemente de que tenía que juro batear. Batió casi 3.000 hits, 2.844, impulsó 1.300 carreras, algo increíble para un receptor, y 7 bates de plata, ahí te lo reconoce. Sí, pero ahí también estuvo Gary Carter, y también estuvo grandes receptores que hicieron un gran trabajo, que pudieron ir. ¿Tú crees, Lindaire, que Yadier Molina entonces sí sobrepuso la defensa sobre su bateo? Creo que fue un poco más completo en ese rango porque tiene números, jugó 2 temporadas menos, tiene una diferencia de hasta 200, por ejemplo, carreras anotadas mucho menos, pero aún así dio todo por el todo. Vemos a un Yadier Molina que en sus números habla de todo lo que pudo haber aportado a nivel defensivo y también en la ofensiva. Fue un poco menos agresivo, pero también fue potente y eso lo considera el mejor catcher de la historia. Mira, Yadier Molina tuvo un WAR de 41.6. ¿Okay? Y el de Iván Rodríguez, vamos a repasarlo aquí rapidito, fue un WAR de 68.7. Estamos hablando prácticamente de 27 puntos de diferencia. Esa media o esa estadística que ahora se evalúa la sabermetría hace que la balanza se pueda inclinar de un lado. ¿Tú te vas por esa balanza para que Iván Rodríguez sea mejor que Yadier Molina como receptor? Sí, porque esto lo que es más completo como tal. Sí, te aportaba a la ofensiva, casi 300 honrones, no te lo repito. Incluso una cantidad importante de carreras, ganó un premio MVP en 1999. Algo que ahorita recientemente creo que es un poco más fácil para un receptor, pero para la época era extraño. Ya había jugadores como Alex Rodríguez, todavía estaba Ken Griffey Jr., había peloteros que podían figurar, dejó números que puede hacer fácilmente un infield o un infield. ¿Y tú qué dices, Lindaire, sobre eso? Con Yadier Molina llevándolo hace tiempo, porque Iván Rodríguez gana el MVP en el 99, pero Yadier Molina jugó desde 2005 hacia allá, donde también había una era muy distinta en cuanto a bateadores de fuerza. Sí, exactamente tal cual como lo dices, los bateadores de fuerza vienen desde la era del 2000 para acá, justo en la época cuando él se empieza a foguear. Vemos a Yadier que en el 2004 fue cuando debuta, teniendo 21 años y agarró ese fogueo rápido, tuvo un par de lesiones, eso aún así no intervino en todo el éxito que tuvo en la carrera Yadier Molina. Y Yadier Molina fue un receptor que jugó toda su carrera con el mismo equipo. En cambio, Iván Rodríguez no estuvo así. Tuvo con Texas, tuvo con Houston, tuvo con los Yankees, tuvo con los Marlins, a unos Marlins que hizo campeón en el año 2013. Entonces, si era tan bueno Iván Rodríguez, Manuel, ¿por qué no tuvo una estabilidad con algún equipo? Creo que porque justamente era más común poder cambiar de organización y también la necesidad de que un pelotero ya evaluado y que ya saben que viene a ganar un premio MVP venía a tener buenas temporadas y los equipos lo buscaban porque era un jugador, vamos a poner así, completo, que podías utilizar una pieza para armarlo en base a él. Entonces, por lo menos los Marlins de Miami, cuando quedan campeones, Josh Beckett se gana el MVP, pero muchos dicen que si no lo hubiese ganado él, seguía Iván Rodríguez por los grandes números que dejó. Ajá, y entonces Yadier Molina se benefició de tener a Albert Pujols en su equipo
en esos Cardenales de San Luis que hizo que armaran un equipo en torno a Albert y no a Yadier Molina, Indairi? Sí, por supuesto que sí, es esa fortaleza de unión, es un líder nato Yadier porque el control del picheo, el control de manejar y de tener también tenía una particularidad que cuando estaba quechando tenía el averaje, los pitchers de 2.29 en una oportunidad y podían llegar a finales, que los llevó a 5 finales a los Cardenales. Bueno, imagínate tú, estamos hablando de que Yadier Molina jugó también un Clásico Mundial con Puerto Rico y el Pocho Rodríguez tuvo la oportunidad de jugar en 2006 con Puerto Rico. Ahora bien, para cerrar este debate y ya dejarle la pelota del lado de los que nos están viendo y de los que van a lanzar en los comentarios, a la cuenta de 3, al unísono, nos van a decir quién creen ustedes que fue el mejor receptor, independientemente de la posición que tengan, ¿vale? Te podrá haber tocado Yadier Molina, pero si tú piensas que el Pocho fue mejor, lo puedes decir. Y tú lo mismo, Manuel, te tocó el Pocho, pero si tú piensas que Yadier Molina fue mejor, lo puedes decir, ¿ok? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Iván Rodríguez. ¡Ah, Iván Rodríguez! ¡Mira, se intercambiaron! Se intercambiaron. Ahí está la posición de nuestros panelistas y ahí estamos viendo lo que está pasando. Vamos a ver el highlight de lo mejor que nos ha dejado este debate entre Nindairi y Manuel. Y te puedo dar un argumento mucho más fuerte. Podías construir un equipo en base a Iván Rodríguez. Anteriormente los catchers eran nada más defensivamente y si te aportaban algo a la ofensiva era ganancia. Iván creo que fue como que el que inició cambiar un poco esa filosofía recientemente de que tenía que a juro batear. Batió casi 3.000 hits. Sí, por supuesto que sí, es esa fortaleza de unión, es un líder nato Yadier porque el control del picheo, el control de manejar y de tener también tenía una particularidad que cuando estaba quechando tenía el averaje, los pitchers de 2.29 en una oportunidad y podían llegar a finales. Y aquí estamos, ahí vieron lo que ha sido lo mejor de este debate y ahora ha llegado el momento de cerrarlo y de una bonita manera. Estamos en el 9º inning y hay que llegar con los cerradores. Manuel, Iván Rodríguez hubiese brillado tanto como brilló en el béisbol de ahora. Sí, creo que sí, como te lo digo, es un... Con ABS incluido. Sí, porque tenía ambas herramientas en el juego que lo puedes usar, tanto bateo como defensiva. Tenía un gran porcentaje de corredores retirados, tenía esa sorpresa de retirar corredores en primera, pero también tenía la posibilidad de batear. Vuelvo y te repito, un bateador que batió más de 300 honrones en las grandes ligas. Con pitchers que están lanzando más de 100 millas, los 90 no se veía tanto eso. No se veía eso, pero creo que hubiese hecho el ajuste. Porque como dije, el béisbol va evolucionando y los peloteros van evolucionando, tienes más herramientas, tienes más fuerza, el béisbol cambió, hacen más pesas, hacen otro tipo de cosas que creo que lo hubiese hecho Iván Rodríguez por toda la dedicación que tenía. Y ganar un premio MVP no lo gana cualquiera y yo creo que también lo hubiese ganado en esta época. Indairi, ¿tú crees que Yadier Molina hubiese tenido el éxito que tuvo si hubiese jugado en los 90, la era de Iván Rodríguez? Sin duda alguna, para hablar de Yadier, Iván marcó una diferencia entre los 80 como eran los receptores, pero aún así Yadier pudo revolucionar hablando del cerebro. Yo creo que eso no nace no viene de la época, mejor dicho, donde uno nace, sino cómo es la personalidad de cada jugador. El ser completo, eso se lo proponen ellos mismos. Hoy en día todavía vemos catchers que no son completamente defensivos y ofensivos y Yadier pudo realizar eso. Y creo que el hecho de una época no define qué hubiese sido este jugador. Hubiese nacido en la época de Iván y hubiese sido una locura para mí verlos en conjunto a la par, hablando de los inicios, porque ellos se toparon luego, pero hablando de los inicios creo que la rivalidad hubiese sido mucho más grande, pero Yadier sin duda alguna fue bastante completo. Creo que Iván Rodríguez fue un gran mentor para Yadier Molina, al igual que Jorge Posada. Cuando ellos estaban de salida, Yadier estaba comenzando su gran carrera. Dicho esto, la posición la tienen ustedes, muchachos. Ahí en las redes sociales, comiencen las votaciones desde ya. ¿Quién creen ustedes que ganó este debate? ¿Lo ganó Nindairi? ¿Se sumará su primera victoria a la tabla de posiciones? ¿O lo ganó Manuel? Entonces le pondremos la derrota a Nindairi porque la llevará a la tabla de posiciones. Ustedes serán quienes decidan. Ha sido un placer poder compartir con ustedes esta edición o esta segunda jornada del Duelo de Estrellas, la única liga de debate deportivo en el mundo de los medios de comunicación. Muchas gracias, será hasta la próxima.